Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del tribunal de Cristo, específicamente la recompensa de las piedras preciosas. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca del tribunal de Cristo. ¿Okay? Y hoy vamos a ver la tercera recompensa que está ahí en 1 Corintios 3 y versículo 12, que es las piedras preciosas. Entonces, ¿qué significa? Bueno, la primera cosa es que representa a cristianos, como imagino que muchos de ustedes ya reconocen si hicieron estudios de estos tipos en otras clases antes, porque usualmente si estás debajo de una iglesia con creyentes de la Biblia, van a hablar del tribunal de Cristo para que reconoces que es bueno servir a Dios y Dios quiere darte regalos, ¿no? Pero bueno, cristianos, vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y como ya sabes, piedras preciosas son piedras, más que todo. Y usas piedras para edificar cosas, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 3 y versículo 9, la Biblia dice: porque nosotros, hablando de cristianos, colaboradores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Eres parte del edificio de Dios, cristiano. ¿Sí, ve? Eres una piedra en esa manera. No dando cuenta de eso, vamos a Revelación 21. Revelación 21. Y muchos conocen este capítulo muy bien porque habla de Nueva Jerusalén. Pero no sé si diste cuenta de la conexión de Nueva Jerusalén con cristianos. Revelación 21 y versículo 9 dice: y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, y sabemos que la iglesia es la desposada, la esposa de Dios, mujer del Cordero, y habla de Nueva Jerusalén, y Nueva Jerusalén es una ciudad que tiene edificios adentro, y nosotros, el edificio de Dios, vamos a vivir ahí. ¿Sí ve la conexión? Y vamos a ver en este estudio que hay piedras preciosas en Nueva Jerusalén y ya no hay coincidencia con eso. ¿Okay? Versículo 19 para verlo. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Y vea los muros de la ciudad. Gente edifica muros para proteger las personas adentro de las cosas de afuera. ¿Sí ve? Muros existen para bloquear y hacer una defensa contra los enemigos, pero son hechos de piedras preciosas. Vamos a ver un poco de eso pronto también. Y Segunda de Crónicas 3. Segunda de Crónicas 3. Y versículo 6 dice: y cubrió la casa, y eso está hablando del templo de Salomón, que es tipología del templo milenial y también de nosotros en parte. ¿Okay? Pero esa casa tiene ¿qué? De piedras preciosas por excelencia. Es decir, cristiano, si eres excelente en los ojos de Dios, y eso comienza con recibiendo de como su Señor y Salvador, eres una piedra preciosa. Pero la excelencia, la grandeza de sus piedras preciosas depende de ti. Y eso comienza con siendo salvo. Porque si no eres salvo, vas a ser una de esas cosas que vas a ser destruidos de Dios. No vas a ser una piedra preciosa que puede existir cerca de la gloria de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y versículo 4 dice:
al cual allegándoos como a la piedra viva, hablando de Cristo, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, que es esa piedra viva, que es esa piedra elegida y preciosa. 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será confundido, hablando de Cristo. Él es la piedra del ángulo, el principal, el fundamento de todo. No hay otro fundamento que puedes edificar aparte de Cristo, como ya vimos en el principio de esta serie. ¿Sí ven? Pero usted es una piedra viva que va a ser edificado encima de él para hacer esa casa espiritual que tiene muros. ¿Sí ve la conexión? Y versículo 2, para que veas qué tipo de cristiano específicamente. Versículo 2, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Y si eres salvo, cuando recibes a Cristo y eres recién nacido, un bebé en Cristo, ya eres una de esas piedras vivas. Ya eres una piedra preciosa en los ojos de Dios. Y también para ese otro cristiano que era parte de por qué recibiste a Cristo. Acuerda, somos colaboradores con Dios. Y cada cristiano que te habló sobre el Evangelio de Cristo, o de Jesucristo, o de su palabra, o la verdad de Jesús, etc. Todos, hasta ese que te entregó a Cristo, todos ellos van a recibir una piedra preciosa por ti. Porque eran parte de por qué recibiste a Cristo. Acuerda que si sigues leyendo 1 Corintios 10, es Dios que da el aumento, creo que dice algo así. Nosotros estamos colaborando con Dios, pero es Dios que hace la meta. Pero cada persona que es parte de eso, si estaba arando la tierra de corazón a esa persona, o era el último que podía hacer la cosecha de entregada a Cristo, todos reciben por ese salvo, ese recién nacido que va a repetir el proceso buscando más sobre Jesús en la palabra. Pero no solamente los que reciben a Cristo van a ser piedras preciosas para otros cristianos, sino también si estás haciendo discípulos. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Entonces, sí, cristiano, es bueno evangelizar. Hablar de otros sobre Cristo, no importa cómo ni cuándo, aparte de que lo hace según la palabra. Y todo eso cuenta. ¿Sí, ven? Efesios 2. Efesios 2 y versículo 20. La Biblia dice: la cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que sea nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndole por cabeza sobre a todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero vea que Cristo es esa piedra del ángulo y encima de él tiene, ¿qué? Los apóstoles. ¿Sí, oh, yo leí el versículo incorrecto. Efesios 2 y versículo 20. Yo, ¿por qué no están ahí? Pero todo eso era bueno en Efesios 1, ¿cierto? Jesús es la cabeza. Sabiendo eso, Efesios 2 y versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, Cristo, apóstoles y profetas encima de él, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, en el cual todo edificio bien ajustado consigo mismo crece para ser templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu.
Es decir, Dios quiere edificarte, cristiano, quiere ayudarte a crecer en la fe. Y si un cristiano es parte de ese asunto de Dios, de edificar a otros hermanos, todo eso cuenta como piedras preciosas en los ojos de Dios. Y no importa cuál manera. Puede ser con aprendiendo la Biblia, puede ser con ayudando en las cosas de la vida. ¿Estás tratando de ser una bendición a otro cristiano? Piedra preciosa para ti. Gloria a Dios. Entonces muchos conocen la conexión de piedras preciosas a cristianos en general. Si estás entregando uno al Señor o eres parte del servicio para ayudarles a crecer en la fe. Pero en este estudio he tenido un shock porque hay más que eso. Las piedras preciosas tienen otro significado, hermanos. Y la verdad tiene mucho sentido porque es la cosa más básica de ayudando a los hermanos y ayudando a otros a conocer a Cristo. Te muestro. Vamos a Proverbios 17 y también Santiago 1. Entonces en una mano, Proverbios 17 y en la otra mano, Santiago 1. Y en Proverbios 17 y versículo 8, la Biblia dice, piedra preciosa, ¿sí ve? ¿Es qué? Es el presente en ojos de sus dueños. A donde quiera que se vuelve, da prosperidad. Y tú sabes que si eres un dueño de una piedra preciosa, cuando estás así girándolo, si eres el dueño, puedes ver una diferencia en los facetes que muestra esa piedra preciosa y se brilla de maneras diferentes según el ángulo que estás ahí girándolo en la luz. Pero se prospera en las diferentes posiciones, ¿no? Y para las esposas, me imagino que recibes piedras preciosas de su esposo porque él quiere darte gloria y honra. Y es un presente, ¿no? Y te gusta, por eso estás mirando eso diciendo, wow, qué cosa tan grande. Me acuerdo a mi esposa mirando lo que regalé a ella para matrimonio. Y qué bendición, a ella le gustó. Pero es así, ¿no? Pero nota que hay un presente, una dádiva que Dios quiere dar a nosotros. Santiago 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres. ¿Y qué descendió del Padre? ¿Esto? Exacto. ¿Sí ve? Esto puede ser una piedra preciosa para nosotros. Y cuando lo tenemos, estamos ahí mirando esta buena dádiva que es la palabra de Dios por aspectos diferentes y se resplandece diferente según la luz del Espíritu Santo. ¿Sí, ve? Los creyentes de la Biblia saben que hay tres aplicaciones a lo menos con cada versículo en la Biblia. Hay la aplicación historial, la aplicación profética y también la aplicación espiritual. Y todo eso es doctrina. Puede ser que otros dicen que todo eso no es doctrina, pero sí es. Todo es una enseñanza, ¿no? Es que uno usa más palabras que otro, eso es todo. Pero requiere toda esa palabra, toda habla de Dios. Y usted mirándolo por perspectivas diferentes para dar el sentido, cuando después de leyéndolo, es como muestras esa luz. Y eso hace que otros cristianos prosperan. Es decir, la doctrina es una piedra preciosa. Lo que crees, cristiano, Dios importa lo que crees. Eso afectará cómo vas a evangelizar o si lo haces, porque hay creencias ahí que muestran a algunos cristianos que no hay punto en evangelizar para nada. Sí, hipercalvinismo es un ejemplo. Y también cómo vas a ayudar a otros hermanos a crecer en la fe. ¿Vas a hacerlo según el guía del Espíritu Santo y su libro o en otra manera? Eso muestra
cómo serán las piedras preciosas que vas a recibir y también cómo se resplandecen en los ojos de Dios. Proverbios 20 y versículo 15 dice: hay oro y multitud de piedras preciosas. Ya vimos que el oro es conectado a la palabra y la plata es conectada a la palabra. Obviamente piedras preciosas son conectadas a la palabra también. Claro. 15. Mas los labios sabios son vaso precioso. Pero si ve la conexión, el oro y la plata estaba adentro de la palabra. La piedra preciosa está aprendiendo lo que está ahí y eso saliendo de sus labios para hacer un vaso precioso. Es la doctrina que recibiste y pones en práctica en una manera u otra. ¿Sí, verdad? Okay. Para que sepas, si ya no lo sabía, las piedras preciosas tienen diversos colores. Y hay un versículo en Primera de Crónicas 29 y versículo 2 que habla de eso y dice: y piedras preciosas y piedras de diversos colores. Porque hay mucha doctrina en la Biblia dependiendo de cómo lo mira. Y hay muchas doctrinas fundamentales con que edificas encima y tú tienes esa gema, esa piedra preciosa en su mano para cambiar y mirar los facetes en ángulos diferentes para recibir toda la grandeza de esa doctrina. Es como Jesús y la resurrección. Todo lo que pasó en Calvario y la resurrección. Eso es una doctrina básica sobre la salvación. Pero puedes mirar diferentes aspectos. ¿Sí ve? Y Dios da luz sobre las partes de esa doctrina grande, de la doctrina de Cristo ahí. Okay. Déjame mostrarte algo interesante con esas piedras preciosas. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28. Éxodo 28 y versículo 15. Y aquí está hablando sobre el vestido del sumo sacerdote. Y dice: ítem, harás el pectoral del juicio. Entonces estamos hablando de un pectoral del juicio que el sacerdote, el sumo sacerdote, le ponía eso encima de él. Entonces era como una armadura, una protección. ¿Acuerdas de ese muro? ¿Sí, ve? Y mira que ese pectoral está encima de su corazón. ¿Sí, ve? Lo que aprendes con ese oro y plata resulta en algo manifestando afuera que puede protegerte de las invenciones del enemigo, del diablo y todo eso. Efesios 6. Esa armadura de Dios. Interesante. Okay. 17. Y henchirlo haz de pedrería. Entonces estamos viendo que cómo vas a hacer, cuáles son los materiales de este pectoral del juicio. Si ves, para juzgar. Tienes que saber la doctrina bien y discernirlo bien para juzgar correctamente, ¿no? Haz de pedrería con 4 órdenes de piedras. El orden: un rubí, una esmeralda, una crisólita. En primer orden, puedes seguir leyendo a los diferentes piedras preciosas ahí, pero sabemos que rubí, eso es rojo, y esmeralda es otro color, verde, y una crisólita, no me acuerdo el color, pero es otro color, ¿sí ve? Diferentes, diversos colores, diversas doctrinas ahí. La verdad, puedes estudiar la Biblia sobre colores y sobre estas piedras y hay mucha doctrina contenida ahí, pero eso es otro estudio, no hay tiempo para eso. Vamos a estar aquí estudiando cada piedra para esta serie sobre el tribunal, no, pero es posible, por ejemplo, conectar verde a la vida temporal y conectar rojo a Dios dando su vida, sangre, ¿cierto? Todo eso. También conecta a pecado, hay mucho ahí. Okay. No es coincidencia lo que estoy diciendo.
Versículo 21. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras del sello, cada uno según su nombre, serán a las 12 tribus. Y cada piedra tiene encima el nombre de cada tribu de Israel. Cada uno tiene un tribu. Es decir, vea que en esas piedras preciosas están escritas palabras para dar más significado a esa piedra preciosa. ¿Sí ven? El color es conectado con la palabra. Para los que estudian los nombres de los tribus de Israel, saben que cada nombre tiene un significado interesante. Puedes ver un poco de esos significados, yo creo, si me acuerdo bien, en Génesis 49 también. Okay, pero eso es otro estudio. Piensa en, por ejemplo, los 10 mandamientos. Son la palabra de Dios y eran escritas en 2 tablas de piedra. ¿Sí ve? Y hay otras piedras que Dios quiere escribir sus palabras. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué quieres tener cosas escritas en piedras? Bueno, como dice en Filipenses 3 y versículo 8, es por la excelencia, según de Crónicas 13, versículo 6. Por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo, porque Dios quiere escribir sus doctrinas en su corazón. Y Él quiere que se mete y te afecta y te cambia para que puedas ser más como Él. Y trates de vivir para Él, siendo un discípulo, para que puedas conocer el poder de su resurrección. Y todo eso que había dicho Pablo ahí. ¿Entiendes? Éxodo 28. Éxodo 28 y versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, porque pones ese pectoral encima de los hombros y el pecho de Aarón, entonces puedes ver todas esas piedras preciosas en el frente, en sus órdenes, 4 rodos de 3 piedras cada uno y tienen los nombres ahí. ¿Sí ve? ¿Eres un sacerdote para Cristo, cristiano? Debes llevar piedras preciosas para que otros puedan ver la grandeza de Dios en ti. Y eso usualmente está conectado con sus labios, con lo que sale de su boca. Y si eso es un vaso preciado, nosotros de Dios precioso, porque tienes ese oro y tienes esa multitud de piedras preciosas, la doctrina saliendo de su boca. Y gente sabe que eres diferente que los restos que se llaman cristianos. 29. Cuando entrar en el santuario en memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, y eso es otro estudio, ¿qué son eso? Pero al lado, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entrare delante de Jehová, y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón siempre delante de Jehová. Y esto es la foto, esa imagen para nosotros. El sumo sacerdote Aarón, cuando él quería recibir un juicio de Jehová sobre lo que está pasando con Israel, él se fue con su pectoral de juicio que tenía Urim y Tumim ahí, y se fue para hablar y ir a la presencia de Jehová, para hablar con Jehová. Y cuando él oró a Jehová, Jehová respondió a él utilizando ese pectoral. Y lo que pasó según la Santa Biblia, y también la historia es lo que dicen a los judíos en sus historias, es que Dios, después de Aarón dando todo lo que estaba en su corazón y mente sobre el asunto, Dios utilizaba luz y él iluminó esas piedras que estaban ahí en su pectoral para dar un juicio. ¿Sí ven? Si me acuerdo bien, Urim y Tumim significan perfecciones y justicias, algo así. Entonces, si quieres el juicio perfecto, debes ir a Jehová para que Él pueda alumbrar su camino y responderte según las palabras. ¿Sí ve? Había palabras encima de esas piedras, ¿cierto? Dios podía escribir o dar un mensaje de su palabra ahí en ese pectoral. Y eso manifestó la grandeza de Dios a otros porque el juicio de Dios fue aplicado de una. ¿Sí ve?
Entonces digo todo esto, hermanos, porque lo mismo pasa con nosotros. ¿Sí ven? Si miras la Nueva Jerusalén, vas a ver que hay muchas piedras preciosas ahí, y son los fundamentos de esos muros para proteger la ciudad. Y si eso representa en parte espiritualmente al cristiano, debe tener doctrina lista para proteger y ser un defensa, ese escudo de fe contra los ataques del diablo y el mundo y la carne. Vamos a Revelación 21. Revelación 21 y versículo 19. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, y jaspe puede ser claro, transparente. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. Esmeralda ahí, interesante. El quinto, sardónica. El sexto, sardio. Creo que sardio es rojo, no me acuerdo. El séptimo, crisólito. El octavo, beril. El nono, topacio. Eso es como un marrón amarillo por ahí. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amestizo. Y eso es como púrpura, violeta. ¿Sí, ¿verdad? Y ahí hay 12 piedras preciosas. Y hay estudios que puedes hacer para ver el significado de cada piedra y los colores que están conectados a eso. Porque sí, tienen que ver con doctrina en la Santa Biblia. ¡Qué bendición! Entonces no solamente aplica a cristianos, sino la doctrina que enseñas para que alguien pueda recibir a Cristo y también para otros pueden crecer en la fe. Todo eso es conectado. Y eso resulta un testimonio que afecta a otros que están aquí caminando en la tierra cuando ellos están viendo a ti. ¿Cómo piensan de ti, cristiano? ¿Eres algo brillante, resplandeciendo la luz y la gloria de Dios por todas las piedras preciosas que ellos reconocen espiritualmente en ti? ¿Eres un hombre o una mujer de Dios que ni siquiera tienen que decirle si ellos ya saben que eres un fanático o una fanática de Jesús y todo eso? Entonces, hablando de testimonio, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Segunda de Crónicas 9. Segunda de Crónicas 9. Y versículo 1, hay una historia famosa aquí. Y hay dos imágenes que quiero mostrarles aquí. ¿Okay? Entonces toma eso en cuenta. Segunda de Crónicas 9 y versículo 1. Y la reina de Sabá, oyendo la fama de Salomón, vino a Jerusalén para atentar a Salomón con preguntas oscuras, con un muy grande ejército, con camellos cargados de olores, y oro en abundancia, y piedras preciosas. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que tenía en su corazón. Y una imagen es alguien que no conoce a Cristo, quiere saber más sobre esta cosa que hablaste, y el cristiano como Salomón está ahí listo para responder sus preguntas, y esa persona que no conoce a Cristo da todo su corazón a ti, tratando de tentarte de una manera, listo para darte piedras preciosas, porque si ellos reciben a Cristo, eso es una piedra preciosa. ¿Cierto? Entonces Salomón puede representar el Hijo de Dios o la hija de Dios. Versículo 2. Y Salomón le declaró todas sus palabras. Él estaba listo, tenía esa boca de vaso, ese vaso precioso, listo para dar por sus labios las piedras preciosas de doctrina en respuesta de las preguntas oscuras, que estaban oscureciendo no a Salomón, sino a la reina de Sabá. Ella estaba en la oscuridad, no él está en la luz. Y él resplandece esa luz con su doctrina, con los colores diferentes. Ninguna cosa quedó que Salomón no declarase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado,
Y las viandas de su mesa, y el asiento de sus siervos, y el estado de sus criados, y los vestidos de ellos son sus maestresalas y sus vestidos, y su subida por donde subía a la casa de Jehová, no quedó más espíritu en ella. Entonces ella vio toda la grandeza de Salomón. Es como alguien viendo que el cristiano tiene todo bien con él se viste bien, no hace cosas malas, y conoce que tiene otros amigos que siguen la fe como él y todo eso. Puede ser que alguien que no conoce a Cristo reconoce todo eso y no tiene más espíritu, y dicen, versículo 5, y dijo al rey: verdad es lo que he oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la multitud de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú añades sobre la fama que yo había oído. Entonces tenemos el corazón de la reina de Sabá. ¿Sí ve? Y Salomón respondió con su conversación las palabras para aclarar y dar luz a esas preguntas oscuras de ella. Y después de escuchándole y viendo su camino, eso resultó en un dicho así. Él tenía un testimonio. Versículo 7. Bienaventurados tus varones, y bienaventurados estos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se ha agradado en ti, para ponerte sobre su trono por rey de Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios ha amado a Israel, para afirmarle perpetuamente, y te puso por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Y vamos a ver que Dios va a hacerte un rey o reina de lugares. Según el tribunal de Cristo, eso es otra cosa que puedes recibir. Vamos a ver eso en esta serie. ¿Sí, ¿verdad? Y si Dios te ama, Él va a hacer eso para ti, cristiano. Pero también pensando otra vez en esto, sabemos que la iglesia es como una reina. Y Salomón puede representar espiritualmente a Jesucristo, que es el escogido de Jehová, de Dios el Padre. ¿Y sabes qué? Cristianos tienen preguntas oscuras, tienen todo eso, tratando de aprender más que está aquí, en esta buena dádiva que está aquí, que el Padre de hombres está ahí listo para alumbrar esas piedras preciosas que están aquí. Pero necesita cristianos como Salomón listos para responder a todo el corazón de ese cristiano que tiene dudas, para que ellos puedan crecer en la fe y ser discípulos. ¿Sí, ve? Y puede ser que después de eso, y ellos reconociendo su camino y su conversación, van a dar cuenta que sí, deben seguir y estar con alguien como tú y tratar de ser un discípulo de usted o ir a la iglesia donde te vas. Porque vean la diferencia por fin. Vean que Jesucristo está contigo de una manera mucho más fuerte que otros cristianos, y la diferencia es porque estás siguiendo el guía del Espíritu Santo, que te dice que debes leer y vivir lo que dice aquí en la Biblia, y buscas otros hermanos que quieren hacer lo mismo. Estas maestresadas, criados, todos que están ahí, ¿sí ve? Otros en su alrededor, su familia, su forma de vivir y todo eso, tiene un afecto. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estás? Para que sepas, la mayoría de cristianos ni siquiera tienen las doctrinas básicas correctas. Entonces, la luz de ellos es como muy apagado, casi no alumbra. A lo menos trata de tener esas cosas tan brillantes para que puedas aclarar las dudas de los que llegan con preguntas oscuras sobre Jesús y sobre lo que Él había hecho para nosotros en Calvario. Por favor, entiende eso bien. Amén. Bueno, entonces, sabiendo todo esto, hermanos, Dios dará piedras preciosas como recompensa a la iglesia de estos días. La Odisea, eso es una buena pregunta. Pero la verdad es que sí, claro que sí. Pero depende de nosotros resplandeciendo la gloria de Dios en nuestras vidas para que
Podemos ser distinguidos de los hombres que están debajo de las tinieblas de otros que se llaman cristianos y ellos alumbran con su doctrina falsa con una luz artificial que existe para ellos. Entonces tenemos una pelea haciendo la iglesia de Dios. Y tristemente ese enemigo está tan metido con la iglesia en estos días que la mayoría de ellos no van a resplandecer muy bien. Casi su luz está apagada. ¿Sí ve? No son piedras preciosas en los ojos de Dios. No hablan con ese vaso precioso. O según eso, porque no tienen la doctrina. No reconocieron más que todo que el Padre de Lumbres dio una buena dádiva para ellos, que es la Santa Biblia. Esto es un don de Dios. ¿Okay? Y el raíz de todos esos problemas es obviamente el enemigo, el diablo. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28 y versículo 13 dice, hablando de Satanás, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él estaba ahí. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Entonces, ¿Satanás tiene piedras preciosas en su vestidura? O él lo tenía a lo menos. Ya siendo dragón, creo que todo eso cambió. Pero vea que tenía piedras preciosas, tenía doctrina. ¿Sí ve? ¿Y qué son? Sardio, topacio, diamante, turquesa, onix y berilo, zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro. Hay algunos ahí que son interesantes. Hay oro, ¿verdad? Algunos repiten de la iglesia de Dios porque hay sardio, topacio ahí. Berilo es beril. Zafiro repite esmeralda. Pero hay uno que no repite, que no está en Nueva Jerusalén. Está conectada con Israel, pero no Nueva Jerusalén. Y eso es diamante. Eso es interesante. Que si sabes un poco de diamante, diamante es hecho de carbón. Carbón tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. 666. Te pone a pensar si los diamantes realmente van a existir para siempre, como muchos ponen ahí en los anuncios. No están ahí en Nueva Jerusalén. Puede ser por la conexión que tienen con Satanás. Pero bueno, otro estudio, ¿cierto? Versículo 13. Las obras de tus atambores y de tus pífanos estuvieron apercibidas en ti en día que fuiste creado. Tú, querubín grande, entonces Satanás era un querubín, que cubre, y yo te puse, él cubrió el trono, había luz. Entonces cuando la luz de Dios resplandeció de él y teniendo todas esas piedras preciosas y todo eso, era una criatura muy maravillosa para mirar. Y el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tu contratación, hablando por un lado, haciendo tratos con otros, haciendo mercancía con otros. Yo puedo, si podemos contradecir la palabra de Dios, podemos ganar y ser como el Altísimo, es posible, hablando con otro ángel de ahí, ¿sí ve? Entonces él tenía mucha sabiduría, ¿sí ve? Pero lo usaba de una manera corrupta, su luz se cambió y ya él es uno de esas luces artificiales que pueden resplandecer doctrina, pero no resplandece como la gloria de Dios, es diferente, es falso, es mentira. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y yo te eché del monte de Dios y te eché a mar de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre.
Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. ¿Sí, y es el mismo príncipe de la potestad del aire en estos días, sigue influenciando el mundo con sus doctrinas falsas, con sus luces artificiales, otros dioses, dioses ajenos, creyendo que los humanos son la cosa principal de todo. Todo eso es de Satanás, porque su sabiduría se corrompió y él ya, porque él tiene resplandor, como ya leíste, él está dando luz, pero no resplandece como la luz de Dios. Puede tener la misma piedra preciosa en su mano como un rubí. Lo pone enfrente de Satanás y lo pone enfrente del Señor, van a resplandecer muy diferentes. ¿Verdad? Me imagino que con Satanás es como uno de esos luces negros, resplandece solamente en la oscuridad. Y este mundo, ¿sí ve? Es oscuro, está debajo de tinieblas. Pero lo de Dios resplandece a donde sea. Gloria a Dios. Y el diablo está ahí afectando a este mundo. Y él lo hace más que todo por su iglesia falsa, la gran ramera. ¿Sí, ve? Y en el futuro, por el hijo de perdición. Pero vamos a Revelación 17. Revelación 17. Revelación 17 y versículo 1, la Biblia dice: Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Entonces estamos hablando de la gran ramera. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está sentada encima del anticristo, que es Satanás manifestado en la carne, básicamente. 4. Estamos viendo la perspectiva espiritual de la gran ramera, su constitución, si quiere decirlo así. Y dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. Pero nota que no dice plata. Lo que falta en la gran ramera es las palabras de la palabra de Dios. Tiene oro y trata de parecer como Dios. Tiene piedras preciosas para hacer doctrina falsa, pero no tiene la plata espiritualmente. ¿Sí ve la diferencia? Y ese cáliz que ella tiene está lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi fui maravillado con grande maravilla, claro. Porque esa gran ramera con toda su doctrina falsa y su grandeza está matando cristianos, porque ellos realmente resplandecen la gloria de Dios. Cuando ellos tienen la piedra, se resplandecen de una manera que muestra la diferencia a los que no conocen cosas espirituales, para que ellos tomen la decisión de seguir a Cristo y el crucificado en lugar de la basura enseñada por la gran ramera. ¿Sí, ve? Depende cómo actúas, iglesia, en estos días. Si vas a hacer y recibir piedras preciosas en el tribunal de Cristo o no. Depende de ti. ¿Estás dispuesto a defender las cosas de Dios y de la fe? Y también en Revelación 18 y versículo 16 hay otro versículo que muestra espiritualmente que la gran ramera, ella no tiene plata. Plata no está conectado con ella espiritualmente. Pero cuando ella está mercando, cuando ella está haciendo contrataciones, siguiendo su padre ahí, el diablo, Satanás,
Es una cosa diferente. Vamos a Revelación 18. Revelación 18 y versículo 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. La mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas vendiéndolos, ¿sí? Y de margaritas y de etcétera, etcétera. También puedes ver más de eso, pero en versículo 13 dice que ella vende almas de hombres también, mostrando que eso no es de Dios. Indulgencias, ese concepto católico, muestra que está conectado con la gran ramera. ¿Cómo así que si tú pagas a un sacerdote, ellos pueden orar para sacar otro alma del purgatorio para ir al cielo, toda esa boda? Vendiendo almas. Es imposible. Oro y plata no puede pagar por eso. Solamente la sangre preciosa de Cristo es la única manera de expiar pecado. Quitarlo del mundo. Es por el Cordero de Dios. Pero la gran ramera ya está dispuesta de hacer todo eso con su mercancía. Y acuerda que ella está sentada encima de una bestia. Y si estudias Revelación vas a ver que se refiere a Anticristo. Y si leíste Daniel 11 y versículos 38 y 39, vas a ver más sobre el Anticristo. Y vas a ver que sigue su Dios Masuim. Y que él quiere dar gloria a ese Dios que es el diablo, el dragón. Él quiere dar gloria a él con oro y plata y piedras preciosas. Por eso están mercando eso. ¿Sí, verdad? Eso es la conexión. Entonces, iglesia, tienes que resplandecer la gloria de Dios contra el diablo y contra el mundo y la gran ramera. Y contra ti misma. Para que la luz de Dios se pase desde su corazón hasta afuera y la piedra preciosa de doctrina tiene un afecto a los que no conocen a Cristo para que puedan ser salvos y también los que ya conocen a Cristo para que puedan crecer en la fe y ser más discipulados de Él. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Y vamos a ver un paisaje que es famoso, pero vamos a verlo por la perspectiva de la esposa de Cristo, que es la iglesia de Dios, nosotros. Proverbios 31 y versículo 10 dice, mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su valor luengamente pasa al de las piedras preciosas. Es decir, Dios quiere darte piedras preciosas, cristiano, pero es porque su valor es más que eso en los ojos de Él. Por eso quiere regalarte todo. Ya reconociste eso porque vives para Él. Reconoces que Él es el don más grande que todo. ¿Sí, ve? Y por eso das gloria a Dios por eso, pero estás más interesado en conociendo a Él más, estando con Él más, allegando a Él más. Y por eso Él te mira como mujer valiente en sus ojos. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Y eso es, si estás recibiendo piedras preciosas en el tribunal, Jesús piensa eso de ti. Él está confiado en ti, en su servicio. Y de despojo no tendrá necesidad. Jehová es mi pastor, no me faltará. Es como piensa esa mujer. Puede ser que falta mucho, pero no falta. Pues reconoce que las cosas materiales no son importantes. Valora las cosas espirituales más que eso. Y por eso ella, la iglesia, mantiene su testimonio contra todas esas cosas. No se baja debajo de la tentación para mercancía mundana. 12. Darla a bien y no mal todos los días de su vida. Y Dios prometa que va a darte lo bueno en la vida. Si está hablando de marido. Hablando de ella. Buscó lana y lino. Lana, que es blanco. Lino fino, que es la justicia, las justificaciones de los santos. Otra vez la iglesia. Y de voluntad trabajó con sus manos. Usted escogió tomar la decisión después de conociendo a Cristo que quieres vivir para Cristo.
Tomaste la decisión de buscarle y seguirle y a llegar más y más a Él. Versículo 25. Versículo 25. Fortaleza y hermosura es su vestido. Fortaleza, muro de piedras preciosas, eres fuerte, puedes caminar y pelear contra el diablo inmundo y la carne porque reconoces que estás vestido con Jesús y por eso eres hermoso en sus ojos. Y en el día postrero, en el milenio y después, reirá porque vas a estar en alegría y gozo ahí, viviendo y todos van a saber por fin que era un hijo o hija de Dios porque va a ser manifestado de una manera que todos pueden ver. Era uno de esos santos que vivió debajo toda esa oscuridad, ese tiempo, con todos los problemas del mundo. Todos van a saber. Y vas a reír porque estás en gozo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Abrió su boca con sabiduría. Eres como un vaso precioso. Todas esas piedras preciosas de doctrina saliendo. ¿Sí, ve? Y la ley de clemencia, la Biblia, la ley de clemencia está en su boca. Considera los caminos de su casa y no comió el pan de balde. Quiere pan sin levadura, no ese pan de balde de Satanás y la gran ramera. Y por eso considera sus caminos. ¿Sí, ve? No quiere andar con los pecadores ni nada así. Quiere obedecer Salmo 1 que habla de eso. No quiere andar en el consejo de los malvados. ¿Sí, ve? Ni pararse en la mitad de los pecadores y todo eso. Y sentar con los burladores. Lo que dice Salmo 1, no quiere hacer eso. Esa mujer es valiente, vale más que las piedras preciosas. 30. Engañosa es la gracia. ¿Qué está diciendo ahí? Pues tú sabes que en ese mundo hay muchas mujeres que tienen favor con el mundo y eso puede engañarte. Pero ese favor con muchos no significa que ella es una mujer valiente de Dios. Es más que eso. Siguiendo. Y vana de hermosura. Acuerda que la mujer valiente es hermosa, ya leímos. Pero muchos confían en hermosura más de la hermosura de Dios. Entonces no piensa que una mujer es especial porque ella es hermosa y ya. O porque ella obtenga favor de otros y ya. Tienes que reconocer esto más que todo primero para que puedas ser una mujer valiente. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso es el clave. Su corazón resulta en buscando a Dios y todo esto es básicamente automático. ¿Sí, ven? Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿quieres tener piedras preciosas en el tribunal de Cristo? Bueno, vive la fe. Allega más y más a Dios. Sigue viviendo y teniendo comunión con los hermanos. Ayúdales tanto que puedes. Vives para ellos. Enséñales doctrina. La doctrina de un creyente de la Biblia que cree la Biblia. Esa es la cosa que es pura y santa. Tiene luz, sin oscuridad. No tiene sombra. Es como ese padre de lumbres que no importa cómo giras. La doctrina de él es luz. No hay sombra ahí. Y él quiere que cuando él te muestra por una piedra preciosa la doctrina y estás ahí girando esa piedra, no hay sombra nunca. Se resplandece siempre. Eso es usted. Eso es su meta a lo menos, porque sabes que yo no estoy ahí, cristiano, pero mi meta es vivir así. Entonces espero que consideras las piedras preciosas en el tribunal de Cristo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando tanto sobre piedras preciosas. Ayúdanos como su iglesia en 2021. Para que podamos tener más piedras en el tribunal de Cristo. Hay mucha oscuridad en este mundo y hay mucha oscuridad adentro de cristiandad. Entonces necesitamos a ti más que nunca para recibir la luz y la verdad sobre estos asuntos.
Entonces ayuda a nosotros a reconocer toda esta verdad, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.